Muy buenas noches, hermanas y hermanos, amigos. El Señor les bendiga grandemente. Alabamos a Dios por darnos la nueva oportunidad de traer el estudio de su palabra. Y dentro de la serie sobre la iglesia del Señor, vamos a estar viendo algunas doctrinas y hoy vamos a ver específicamente acerca de las dos naturalezas que hay en el hombre, ¿verdad? Entonces, una es, ¿verdad?, que nos llama y nos trata de llevar hacia el bien, y la otra, la que nos lleva hacia el mal. Pero vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor, a ver qué nos dice la palabra acerca de esto. Entre tanto, hermanos, que estemos en la carne, tendremos pecado en nosotros, ¿verdad? O sea, eso no lo podemos quitar, no podemos engañar a nadie, tal vez diciendo que no tenemos, porque todos, dice la palabra del Señor, y lo vamos a ver luego, todos somos pecadores. En particular, la naturaleza corrupta, la cual especialmente está destinada a la muerte. Dice la palabra en Santiago capítulo 1 y el verso 5, entonces la concupiscencia, y vamos a ver qué es la concupiscencia, ¿verdad? Que a veces se le puede también llamar como el pecado, es parte del pecado, pero no es el pecado en sí. La concupiscencia es sentir deseos o exceso de deseos que no son gratos a Dios. De acuerdo con su etimología, hermanos, de concupitentia, de cupere, desear en latín, reforzado con el prefijo con, se refiere entonces a la propensión natural de los seres humanos a mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio y a partir de ahí obrar el mal como consecuencia ¿de qué? Del pecado original que está en nosotros. Entonces, hermanos, dice la palabra en Santiago 1.5, entonces la concupiscencia, o sea, ese deseo natural, ¿verdad?, de la carne, después que ha concebido, ven ustedes, entonces vean, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, como vemos, ese deseo, ¿verdad?, se sale del corazón, empieza a crecer ahí, ¿verdad? Empieza ahí en la mente, está dándole y dándole. Cuando ya, dice la palabra del Señor, cuando ha concebido, o sea, cuando ya logró lo que quería, da a luz el pecado. Entonces, el pecado es la consecuencia del deseo, de los deseos que no son gratos al Señor, ¿verdad? Y entonces ese pecado, dice, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, hermanos, cuando escuchemos esta palabra, ya sabemos, vamos a ver a qué nos estamos, o a qué se está refiriendo. La muerte, hermanos, está establecida para todos los hombres, ¿verdad? Viene como el día de la graduación de la influencia del pecado sobre el Hijo de Dios. En Hebreos, capítulo 9 y el verso 27, dice la palabra que de la manera que está establecido, dice, a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, hermanos, la palabra nos enseña que la muerte ya está establecida para todos los hombres. Cristianos, no cristianos, buenos, malos, medios buenos, como muchos, ¿verdad?, dicen ser, todos vamos a morir. Y lo dice la palabra en Hebreos 9:27. Hasta esa hora, hermanos, de nuestra muerte, cargamos diariamente con el peso del pecado en nosotros. O sea, esa lucha no la vamos a quitar, ¿verdad? Porque la palabra dice que nosotros tenemos dos naturalezas. Una, ¿verdad?, que nos lleva a hacer lo que no le gusta al Señor, más hay otra que vamos a ver luego, que es la que nos lleva a agradar al Señor en nuestra vida. Cualquier hijo de Dios, hermanos, que erróneamente presume que no peca, que no comete pecado o que no tiene pecado en él, se engaña a sí mismo, pretendiendo ser superior en la carne, por ejemplo, a Pablo y a Juan, ¿verdad? Cuando alguien dice que no peca, pretende ser
mayor en la carne que estos dos apóstoles. Y la palabra dice que ambos confesaron con su boca que el pecado moraba en ellos. Esa es la palabra en 1 de Juan, capítulo 1 y el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Es más, cualquier hermano que pretenda estar sin pecado, cree ser superior a los apóstoles del Señor. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque el mismo Señor, cuando Él les dijo, van a orar así, Él mismo les enseñó en esa oración que diariamente, el Señor le enseñó a sus discípulos que diariamente deberían de orar por el perdón de sus pecados. Y perdónanos, dice ahí, nuestras deudas como también nosotros perdonamos, y perdona nuestros pecados. Todos los días el Señor le enseñó a sus discípulos a orar todos los días. De aquí la importancia, mis hermanos, que nosotros también oremos todos los días por ese pecado que hay en nosotros. Ya sean, hermanos, de comisión u omisión, ¿verdad? Entonces, si son por omisión, ¿verdad? Que no sabemos, no nos damos cuenta, hay que orar al Señor, perdona mis pecados, Señor, que cometí este día y que no me di cuenta. Y si son de comisión, ¿verdad? O sea, que yo los hice adrede, pues con mucha más razón, pues tengo que pedirle perdón al Señor de inmediato. De ahí la importancia, hermanos, que nosotros siempre, a diario, estemos pidiendo perdón al Señor, que nos limpie con su sangre de nuestros pecados, los que cometemos adrede o los que lo hacemos por omisión, que no nos damos cuenta. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:12, ahí mismo para que ustedes vean, y perdónanos nuestras deudas, ¿verdad? ¿Qué son nuestras deudas, hermanos? Pues nuestros pecados, lo que no hacemos bien delante del Señor, lo que a Dios no le agrada. Esas son nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, hermanos, vamos a perdonar a nuestros deudores, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, también cualquiera que pretenda estar sin pecado durante cualquier época de su vida, o ser capaz de vivir aparte de la culpa del pecado, pretende saber más que el mismo rey Salomón. Porque dice la palabra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8 y el verso 46, dice que en la parte A dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. ¿Verdad? Y también dice en Eclesiastés capítulo 7 y verso 20, nos declara esto, hermanos, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque, dice la palabra. O sea, entonces, no hay nadie, hermanos, ni el que se retira a lo más alto, ¿verdad?, de un monte o a un monasterio y vive ahí alejado de todo, es un pecador ahí. Ni el que tome el lugar de Dios creyendo que es santo, ¿verdad?, y se haga llamar así, también es un hombre pecador. Todos pecamos, dice la palabra, ¿verdad? Todos. No hay un hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, siempre va a estar esa naturaleza en nosotros. Dice la palabra en Santiago, capítulo 4 y el verso 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermanos, todos estos pasajes enseñan que el hombre es una criatura de corrupción carnal y debilidad en la carne, aún después de ser salvos. De igual manera, hermanos, como el fruto al final de la naturaleza carnal es la muerte, también se declara en la palabra del Señor que hay un fruto final del Espíritu, o sea, la naturaleza divina que está dentro de los hijos de Dios. Nuestra naturaleza divina es sellada por el Espíritu Santo hasta el día de la redención del cuerpo en la resurrección. Entonces, hermanos, en Efesios capítulo 1 y el verso 13 nos dice también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted y yo somos sellados, ¿verdad? Y esta es la contraparte de lo que hemos visto anteriormente sobre la naturaleza carnal, ¿verdad?
Ahora viene la parte que está en nosotros, que es de Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Romanos capítulo 8 y el verso 11, y si el Espíritu de aquel, dice, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros y es el que lucha, hermanos, el que lucha contra esa naturaleza carnal que también está en nosotros. Gloria sea al Señor, hermanos, porque para el santo hay victoria por delante. Nosotros hemos sido llamados a tener victoria en Cristo Jesús, hermanos. La palabra dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio el primero para que fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que cada hijo de Dios que abriga esta esperanza, hermanos, en Él, nos purifiquemos a nosotros mismos, como Él es puro, dice la palabra del Señor. En 1 de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 3. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice la palabra, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Oigan, hermanos, se purifica a sí mismo como Él es puro. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Y entonces, si nuestra esperanza está puesta en estas cosas que el amado nos ha prometido a nosotros, hermanos, entonces dice la palabra, nosotros tenemos que purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. ¿Qué significa, hermanos, purificarnos? Que cada día nosotros vamos a pedir perdón delante del Señor, que cada día nosotros vamos a buscar más hacia la santidad de Dios, que cada día nosotros vamos a someternos más bajo la mano poderosa del Señor para que Él nos exalte cuando sea tiempo, y someternos también sobre la mano poderosa de Dios para resistir, hermanos, al diablo que viene con toda la naturaleza carnal para tratar de despertarla en nosotros. Eso es purificarnos a nosotros mismos. Es buscar ser como Dios, ser semejantes, parecernos a Él, hermanos. Gloria sea al Señor. Esto nos conduce entonces a lo que vamos a ver próximamente, que es la doctrina de la adopción en nosotros. Voy a resumirles, hermanos, esta noche para que quedemos claros, ¿verdad? Nuestra naturaleza carnal va a estar junto con nuestra naturaleza espiritual, las dos. Y ellas siempre van a estar encontrándose. Siempre se van a estar encontrando. Entonces, hermanos, recordemos que la parte que nosotros alimentemos más, y es de lógico, ¿verdad? Lo que nosotros alimentemos más va a vencer en esta lucha. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que si nosotros bajamos nuestra guardia, bajamos nuestra lectura, nuestro conocimiento, bajamos nuestra oración, bajamos nuestro tiempo de estudio, bajamos nuestro tiempo de compartir con los hermanos, estamos haciendo que la naturaleza carnal que está en nosotros vaya creciendo, vaya creciendo. Y entonces, en cualquier momento, cuando esta naturaleza crece, va a ser y va a despertar en nosotros los deseos, ¿verdad? Los deseos que no agradan a Dios
y que a la postre van a ser que va a resultar en un pecado en nosotros. ¿Entendemos, hermanos? En la medida en que nosotros, ahora lo contrario, cuando nosotros crecemos en la palabra del Señor, tiempo de estudio, tiempo de oración, tiempo de compartir, tiempo, hermanos, de agradar, de alabar al Señor, nuestra naturaleza espiritual, ¿verdad? La del Espíritu crece en nosotros, y entonces vamos a poder repeler cualquier cosa que el enemigo quiera poner para que nosotros nos dejemos usar por esta carne. Entonces, hermanitos y hermanas, amigos también, podemos ver que ¿qué parte entonces tenemos que alimentar? Los hijos de Dios, lógico, tenemos que alimentar nuestro espíritu, hermanos. Nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra parte espiritual, para que crezca y así nosotros estemos preparados para dar defensa. También nos enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Que no hay quien no peque, hermanos. Todos pecamos, todos somos pecadores. Por lo tanto, todos los días tenemos que hacer mención al Señor en nuestras oraciones acerca de nuestro pecado, pidiendo perdón al Señor por lo que hayamos cometido, sabiendo o no sabiendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos presentarnos delante del Señor, mis hermanos. Entonces, el fin de la naturaleza carnal, ¿verdad?, es la muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque el que no crece en Cristo va a morir espiritualmente. ¿Qué significa esto, hermanos? El fruto final de la naturaleza carnal es la muerte, ¿verdad? El que está en el pecado, el que está en la concupiscencia, el que está practicando estas cosas, no va a tener tiempo para pensar en el Señor. Entonces, ¿eso en qué se traduce? No solamente en una muerte física, sino también, porque la palabra dice que todos moriremos, sino en una muerte espiritual. Por eso la palabra aquí a lo que se refiere es que es una muerte espiritual. El fruto de la naturaleza carnal es muerte espiritual. Más dice la palabra del Señor que usted y yo ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu está en nosotros y es el que nos guía, es el que nos enseña, hermanos, es el que nos habla, ¿verdad? Cuando se despierta o damos un chance a la naturaleza carnal, la naturaleza espiritual, el Espíritu Santo nos habla y nos hace sentir que lo que estamos haciendo no está correcto delante de los ojos del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto para nosotros? Que mayor es la palabra del Señor, es el que está con usted y conmigo, que el que está en el mundo. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados a ser más que vencedores en estas cosas. El Hijo de Dios, hermanos, ha sido llamado a ser vencedor sobre los deseos de la carne y ser un hijo de Dios que agrade a aquel que lo llamó por su Hijo. Ok, hermanos, entonces ya usted y yo estamos sellados por el Espíritu, está en nosotros, no sale ni viene, está ahí con nosotros. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, para que podamos escuchar su voz y para que podamos, en el momento que necesitamos precisamente, Él va a intervenir, hermanos, para hablarnos, para decirnos, ¿verdad? El mundo dice, ¿verdad?, que el remordimiento, ¿verdad?, que hay remordimiento. Bueno, muchas veces hay remordimiento por el pecado, pero en el Hijo de Dios, hermanos, es el Espíritu de Dios contristándose dentro de nosotros y haciéndonos sentir que estamos mal delante de Dios, que estamos obrando lo que a Dios no le gusta, lo que a Él no le parece. Y ese sentir mal, hermanos, es el que nos hace venir hacia los pies del Señor, venir hacia Él. Y entonces, en nuestra oración, poder decirle a Él: Señor, perdona mis pecados. Señor, perdóname diariamente.
No dejemos que se acumule una semana, ¿verdad?, de pecados y oramos al final de la semana por todos. No, hermanos. La palabra del Señor dice que el Hijo de Dios tiene que confesar su pecado de inmediato delante de Dios y que Él, que es perdonador y que es justo, nos va a perdonar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos otra vez estar en el camino que ya Él preparó para nosotros. Terminamos con esto, hermanos. Dice la palabra del Señor: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Entonces, ante los ojos de Dios, no hay nadie que no peque. Por eso Él derramó su sangre, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo pecado. Para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios justos, justificados en Él. Por eso es necesario que oremos siempre por el perdón de nuestros pecados, hermanos. Y alimentar, ¿verdad? ¿Alimentar qué? La palabra que Dios nos ha dado. La parte que a nosotros nos va a servir, que es la parte del Espíritu, ¿verdad? Ya les he enseñado muchas veces cómo, ¿verdad? Creciendo en su palabra, orando, hermanos, estudiando, teniendo tiempo con Dios, alabándole, bendiciéndole, dándole gracias desde que nos levantamos. Eso va a hacer que alimentemos nuestra parte espiritual y eso va a hacer que durante el día nosotros estemos preparados, hermanos, para los ataques que el enemigo tenga para contra nosotros. Leo una vez más el verso número 3 de Primera de Juan, en el capítulo 3. Dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Hermanos, el Señor quiere que nosotros estemos puros delante de Él, porque Él es un Dios santo. Y Él quiere que cada día nos purifiquemos. Que cada día, hermanos, nos acerquemos más al camino de la santidad. Para agradarle a Él. Para que seamos un olor grato a su presencia. Purifiquémonos, dice, así como Él es puro. Usted y yo hemos sido apartados por Dios. Somos santos, apartados. ¿Para qué? Para ir en un camino de santidad, porque Dios es santo. Damos gracias al Señor, hermanos, esta noche por su palabra preciosa y que el Señor pueda añadir esa bendición a nuestras vidas para entenderla y no solamente para eso, hermanos y hermanas, sino para ponerla en práctica. La palabra del Señor es para ponerla en práctica. No es el conocimiento, no es cuánto yo sé, es cuánto yo practico la palabra del Señor. Cuánto la practico. Que podamos esta noche, por medio de lo que hemos escuchado en su palabra preciosa, bueno, vamos a buscar la santidad con el Señor, vamos a purificarnos, porque Él es santo y Él es puro. Que ese sea nuestro propósito y que sea el propósito que la palabra del Señor tiene para nosotros en lo que nos ha hablado esta noche. Oramos, hermanos, para finalizar el estudio de su palabra. Gracias, Padre precioso. Bendito seas en nombre de Jesús. Señor, porque eres bueno con nosotros, porque tú, Señor, cumpliste con ese sacrificio en la cruz, para que nosotros hoy tengamos esperanza, tengamos vida en ti, Señor, para que nosotros hoy podamos estar confiados en tus promesas, Señor. Y nos abriste el camino directo hasta el lugar santísimo donde tú estás, Señor, por medio de la oración, para que nosotros podamos pedirte perdón todos los días por nuestra falta, Señor, por nuestro pecado. Gracias, Señor.
Ayúdanos para que nosotros podamos resistir, como dice la palabra, en el día malo. Estar puestos con tu armadura, Señor. Resistir los dardos del enemigo. Y sobre todas las cosas ser más que vencedores en el amor con que tú nos diste, Señor, a cada uno. Gracias, Dios, por la palabra. Bendice mis hermanos, la iglesia, Señor. Los amigos también que escuchen. Que esto sea para honra y gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga.